Hola amigos, buenas tardes. Antes que nada, pues les envío un saludo y una disculpa, pero pues por cuestiones de la contingencia no he podido grabar, no he podido subir, estaba un poco también ocupado con trabajo, pero bueno, enos aquí otra vez, ¿no? Y listos para seguir con nuestras clases, ¿no? Hay que recordar que bueno, esto es para la diversidad de difundir el conocimiento. Igual, bueno, hago hincapié en que no me pagan por esto, es algo que uno ha decidido hacer para compartirlo con ustedes. Al final de cuentas, creo que debemos poner nuestras habilidades al servicio de los demás, y más en estos tiempos en los que la gente está olvidando ser solidaria con los demás y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Creo que es muy importante. Pero bueno, una disculpa, el mes de abril sí no tuve tiempo y bueno, me concentré en otras cosas, en mirar con mis grupos, mis materias, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para ustedes. Y bueno, hoy me gustaría hablarles de dos temas, ¿no? Hoy me gustaría hablarles, en primer lugar, perdón, sobre el efecto mariposa y en segundo lugar sobre el efecto Mandela. Son dos teorías que nos hablan de algunos universos paralelos y cambios en la estructura del tiempo y en la filosofía de los viajes del tiempo. Voy a desglosar el video en dos campos, al final también pondré algunas referencias desde la cultura, desde el cine, desde la literatura, para profundizar más, los cuales estarán contenidos en la caja de descripción del video, los que pueden ustedes acceder. De hecho, incluso les dejaré algunos links de algunas películas que yo recomiendo para entender estos temas de manera más profesional. Entonces, empecemos con el efecto mariposa. Bien, el efecto mariposa es relacionado muchas veces a una teoría del caos, es decir, la teoría que a través del orden se puede llegar al caos, ¿no? Es una teoría que, bueno, ya en un video anterior hablé, que tiene que ver también incluso con el anarquismo. En ese sentido, bueno, el efecto mariposa se ha descrito como una idea de entender los cambios que se manifiestan en una realidad y cómo pueden alterar un futuro tal vez próximo, ¿no? Visible, posible. Es algo muy interesante porque, bueno, realmente fue descrita como efecto mariposa por un meteorólogo que se llama Edward Norton Lawrence, que, bueno, él puso el nombre de efecto mariposa porque él relacionaba el movimiento de las alas de la mariposa, la cual decía Norton Lawrence que puede generar una significación o repercusiones en la significación con referencia a la fuerza del viento. Y esto a su vez también traía un efecto que podría alterar cambios en los sistemas climáticos e incluso en un momento dado poder desatar huracanes. La idea es que mediante el movimiento de las alas nos representan una realidad distinta a la que puede ser ubicada en un campo específico debido al movimiento de las mismas alas. Dicho de otra forma y en términos simples, a mayor movimiento de las alas y a la característica de movimiento de la mariposa puede estar atinada a un efecto en los cambios sociales y en los eventos del tiempo. Tal vez quedaría más claro si pusiera de referencia la película protagonizada por Aston Kutcher, que es El efecto mariposa. En esa película podemos observar cómo la toma de decisiones de este sujeto puede alterar los cambios en una realidad. Es decir, el efecto mariposa se basa en interpretar esto. Ha sido un tema muy controversial y ha sido muy trabajado desde la filosofía. Hay otra película donde nos voy a poner ahorita al final del video, que es se llama Donnie Darko, que es una película protagonizada por Jake Gyllenhaal, este actor estadounidense, donde bueno, nos presenta una serie de realidades donde se cruzan diferentes posibilidades. De hecho, si lo viéramos desde el punto de vista matemático, incluso podríamos aplicar la ley de probabilidades, ¿no? Es un poco relacionado a este efecto mariposa. No obstante, bueno, yo quería empezar con esta parte para que podamos ubicarnos un poco, ¿no? La teoría de Merton Lawrence, que es el que da el nombre de efecto mariposa, se relaciona directamente con la teoría del caos. Ahora voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Digamos que nosotros vamos por un bosque, ¿no? En nuestro automóvil manejando y vamos consumiendo un cigarrillo, ¿no? En el momento en que nosotros terminamos el cigarrillo y en lugar de apagarlo y tirarlo al cenicero, lo aventamos, digamos, prendido todavía el cigarro hacia una zona boscosa y esto genera un incendio. Eso, de acuerdo con la ley del efecto mariposa, tendría un cambio en la estructura del futuro, porque podría desencadenar un incendio y de esta forma consumir el bosque. Entonces, la toma de decisiones que hacemos tiene un efecto que se va a marcar en un futuro distante, ¿no? Otro ejemplo podría ser el de Volver al Futuro, esta Back to the Future, esta gran trilogía, ¿no? De los ochentas que a mí y a otros de mi generación nos marcó en la idea de los viajes en el tiempo, donde, bueno, si podemos apreciar en la película uno y en la película 2, sobre todo en la 2,
Emmett Brown, que es uno de los protagonistas de la película, prohíbe mucho a Marty, otro del protagonista principal de la película, que trate de interactuar lo menos posible con sus padres, de hecho, y con sus hijos, en el futuro al que viajan. De hecho, en la película número 2 viajan tanto al pasado como al futuro. Y algo interesante es que, bueno, le dice que a partir de cada cruce que tengan con sus padres o con sus hijos, puede alterar los cambios en una realidad distante. Eso es algo interesante porque tiene que ver con lo que estamos explicando del efecto mariposa. Es decir, los cambios que uno produce en una realidad pueden marcar el desarrollo del futuro en otra realidad distante. Y es un poco el ejemplo. Ahí nos presenta que en la película 2, por ejemplo, Marty ignora el consejo de Dr. Emmett Brown y compra un almanaque, un catálogo de eventos deportivos histórico de 1950 hasta el 2025, 2040 me parece el manual, 2025 creo, y donde él empieza a ver los resultados de todos los juegos mundiales, de las series mundiales del béisbol norteamericano, del fútbol americano, de las carreras de caballos, es decir, todos los deportes que se practican en Estados Unidos, ¿no? Y los resultados favorables de un equipo u otro. Entonces, esa manipulación del tiempo, y cuando el Doc descubre esto, le hace que tire el libro, perdón, en este caso es un almanaque, de hecho el término correcto es un almanaque, y es recogido por el viejo Bip, ¿no? El Bip de los 50, que ahora en el futuro distópico es un anciano, pero Bip roba el DeLorean y viaja al pasado a advertir a sí mismo, o sea, al Bip de los 50, ¿no? Que puede utilizar ese manual para manipular los resultados y así ganar. Entonces, ese es un efecto mariposa muy presente, muy claro. Uno pensaría que solamente afecta al futuro, pero realmente hay casos históricos, como los que voy a señalar ahorita, 4 casos históricos, donde el efecto mariposa ha cambiado una serie de probabilidades, ¿no? Uno de los que me gustaría hablar, por ejemplo, es en el caso de Alemania, cuando la división de Alemania era entre la Alemania Oriental, o sea, la República Democrática Alemana, con influencia soviética, y la República Federal Alemana, con influencia de Estados Unidos y las potencias occidentales. En 1989, uno de los ministros voceros de la Alemania del Este, Günther Schabowski, puso un manifiesto en el que mencionaba que iba a haber una posibilidad de que los sujetos y ciudadanos que vivían en la Alemania del Este podrían viajar a visitar a sus parientes de la Alemania Occidental. No obstante, debido a lo complicado de la redacción del comunicado, Günther Schabowski lo que dijo en términos generales fue que el acceso a la otra Alemania estaba permitido, con lo cual cambió todo el paradigma y vino la posterior caída de la Alemania del Este y la reunificación alemana en noviembre de 1989. Es algo interesante porque al final el cambio que hizo Günther Schabowski afectó a un futuro y dio origen a lo que tenemos hoy en día, la reunificación alemana, siendo la República Federal Alemana. El siguiente ejemplo es cultural un poco, que tiene que ver con una persona que se llamaba Cassius Clay. Cassius Clay era un niño de un pueblo que se llama Louisville, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, que bueno, un día deja su bicicleta fuera de la escuela y la roba. Entonces él reporta el robo a un policía y jura al policía que cuando atrapa al ladrón le va a dar una paliza. El policía le dice que antes de tratar de golpear a alguien debería de aprender a boxear y que al saber boxear podría defenderse de futuros agresores. Lo que hizo este policía fue alterar una serie de cambios en este niño que empezó a entrenar y 20 años después se convirtió en uno de los boxeadores profesionales más grandes del mundo, Muhammad Ali. Esa es una idea que tiene, por ejemplo, que ver con el efecto Mandela. La toma de decisiones que hacemos tiene una afectación en un futuro presente. Y si yo no hubiera hecho esto, de ahí viene la frase, y si hubieran, ¿no? Es decir, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho esto. Por ejemplo, si Abraham Lincoln no hubiera asistido a esta sesión del teatro donde se le ofrecía una ceremonia para, digamos, celebrar su reelección y la victoria de la guerra civil, no hubiera sido asesinado por John Wilkes Booth, ¿no? Si por un error, digamos, John F. Kennedy no hubiera descendido a la ciudad de Texas, en Dallas, ¿no? A la ciudad de Dallas, perdón, y hubiera viajado con el gobernador hacia la ciudad de Dallas, ¿no? Por auto, digamos, tal vez la historia hubiera sido otra. Un caso muy emblemático, por ejemplo, bueno, puede ser también uno que es histórico, que a mí me gusta mucho. Tiene que ver con dos soldados, perdón, de la Primera Guerra Mundial, un británico y un alemán. Henry Tandy era un soldado británico que estaba peleando en las trincheras, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en un momento dado de confusión y durante la batalla vio a un soldado alemán herido que deambulaba por el campo de batalla
y en lugar de matarlo, permitió que el soldado se pusiera cubierto, ¿no? Es decir, le perdonó la vida. Si este oficial británico hubiera acertado y hubiera tomado la decisión contraria, es decir, asesinar al soldado alemán herido, tal vez hubiera cambiado la historia. El soldado alemán herido no era otro más que Adolfo Hitler. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Tal vez Henry Tandy hubiera decidido matar al soldado alemán, es decir, acabar con su miseria, tal vez la historia hubiera sido diferente. Hubiéramos salvado tal vez a 40 millones de personas. Tal vez no. Es decir, ese es el efecto mariposa. Las películas que les menciono tienen una representación, incluso, bueno, hay otra que les recomendaría que también tiene que ver con eso, que para mí en particular me ha gustado mucho, que es la película de Mr. Nobody, o Señor Nadie en español, que es interpretada por Jared Leto, una interpretación muy buena de Jared Leto, donde bueno, nos presenta un futuro distópico, igual, que donde Jared Leto es el último ser humano, ¿no? Ya de hecho solo son actividades artificiales o inteligencias artificiales, ¿no? En el planeta Tierra. Y bueno, la idea es interesante porque la toma de decisiones tiene que ver con el pasado de Nemo Nobody, que es el nombre de Jared Leto en la película, el personaje de Jared Leto, donde, bueno, sus padres se separan, se divorcian, y bueno, él está indeciso sobre a quién seguir, si quedarse con su madre o irse con su padre. Entonces, la serie de eventos que se desarrollan en la película tienen que ver si él hubiera decidido irse con su madre o si él hubiera decidido irse con su padre. El escenario es muy interesante porque se presentan una serie de aristas que podemos interpretar desde el efecto Mandela, desde el efecto mariposa. Entonces, esa es una característica muy ejemplar que tiene el efecto mariposa, es decir, puede alterar la realidad, ¿no? En un futuro próximo. Nuestras decisiones tienen una repercusión en un futuro. ¿Cómo podemos escribir el futuro? No podemos, tal vez, pero sí podemos decidir qué es lo correcto, ¿no? Sé que es difícil, ¿no? Yo, en mi punto de vista, pensaría que, bueno, si tomamos una decisión mala, pues tenemos que lidiar las consecuencias de esa decisión mala. Si tomamos una decisión buena, pues hay que celebrarlo, ¿no? Felicitar a la vida. Pero bueno, la idea del efecto mariposa es tener esta condición de cómo la filosofía de los viajes en el tiempo existe. Y esta es la prueba fehaciente de que existe. No obstante, por otro lado, el efecto Mandela se hizo famoso con un suceso trágico a la vez, pero muy interesante de analizar, que fue relacionado a la muerte del líder sudafricano Nelson Rolihlahla Mandela, es decir, conocido mejor como Nelson Mandela, ¿no? Este líder sudafricano que pasó más de 20 años en prisión por defender los derechos de la igualdad racial en Sudáfrica y ser enemigo de la apartheid, del gobierno en turno de Sudáfrica, que abogaba la segregación racial. Bueno, Nelson Mandela, al salir de la prisión en los años 90, enfatizó la idea del perdón y la recuperación histórica, pero sobre todo enfocada a el perdón y la reconciliación. Entonces, la idea de Mandela, que después posteriormente fue presidente de Sudáfrica del periodo de 1994 a 1999, marcó mucho la idea de la reconciliación de los conflictos armados en África, una cosa muy común desde los años 50 hasta finales del siglo XX, guerras civiles muy cruentas, particularmente, por ejemplo, Ruanda, Uganda, Sierra Leona, Mozambique, entre otros países que tuvieron guerras civiles muy drásticas, al igual que la segregación racial de los grupos dominantes blancos. Sudáfrica es un caso interesante. En ese sentido, bueno, Nelson Mandela todavía vivió una década más, murió en 2013. Y bueno, una famosa medium de Sudáfrica que se ha hecho muy famosa, llamada Fiona Brooks, ella había hablado un poco de que el verdadero Mandela había muerto 20 años antes durante su estancia en prisión. Y bueno, no sé si les ha pasado que algunas veces recuerdan una cosa de una forma, pero al final lo que ustedes recuerdan que es de una forma no es como ustedes lo dicen, sino que tiene otra representación en el pasado. Y nos pasa muchas veces, nosotros recordamos eventos del pasado de una forma, ya sea en el cine, ya sea en la cultura, ya sea en la política, pero resulta que en la realidad fueron de otra forma, es decir, no fueron como nosotros los imaginamos y como nosotros los recordamos. Fiona Brooks se hizo famosa por eso, porque estableció que, bueno, Mandela había muerto, ¿no? Tal vez justamente en este periodo, donde incluso su mujer lloró, se le concedió un funeral nacional, ¿no? Pero estamos hablando de la década de los 80. Posteriormente Mandela vivió otros 30 años más. Pero algo interesante es que tiene que ver con esta condición del efecto Mandela. De ahí se hizo famosa esta teoría diciendo que, bueno, tal vez la realidad en la que vivimos es una realidad de tantas de las que hemos vivido, ¿no? Es decir, esta idea que se maneja tanto, bueno, la manejó en su momento Stephen Hawking en el libro Breve Historia del Tiempo, que yo recomiendo ampliamente, donde la idea de los agujeros negros nos llevan a otro universo paralelo, lo que en su momento, bueno, tanto Stephen Hawking como las grandes sagas, como en este caso Marvel, particularmente la película de Doctor Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch, hablan sobre la idea de un multiverso.
Es decir, somos parte de una estrella en una galaxia, entre otras 100 millones de galaxias, bueno, en la periferia de una galaxia más bien, que es lo que dice un poco Stephen Hawking en el libro, citándolo. Y bueno, somos una rama evolucionada de los primates, ¿no? Por tanto, bueno, no podemos establecer que la realidad en la que vivimos es el único universo, sino más bien existe una serie de multiversos que tienen que ver con la evolución del tiempo-espacio. De hecho, el concepto espacio-tiempo tiene que ver con esta condición del efecto Mandela. Aquí lo que nos decía un poco Fiona Broom, esta medium que es muy famosa en el medio de Sudáfrica, sobre todo porque ha tenido casos de actores, de políticos, ¿no? Es decir, algo que ella planteaba es que, bueno, tal vez la realidad que vivimos con Mandela es que Mandela murió hace 20 años, o más de 20 años. Tal vez Mandela murió en 2013, como efectivamente murió, tal vez no. Es decir, esta idea se va sembrando como que si no nos pasara y nos pone a reflexionar, y se lo digo desde mi punto de vista, que a mí me ha pasado, yo recuerdo cosas de una forma, pero al final no era como yo lo recordaba. Entonces, algo interesante es eso. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Desde la cultura y desde la música y desde la literatura, ¿no? El primero es, bueno, si ustedes no han visto la saga de Star Wars, bueno, yo particularmente soy un fanático de esa saga, de hecho, le dedicaremos un video a eso ahora que fue el 4 de mayo, que fue el día de Star Wars. Vamos a hacer un video sobre la filosofía y Star Wars. Pero bueno, hay una escena icónica en la trilogía original de la película del Imperio Contraataca de 1980, creo que es la más famosa con la que se ha conocido a Star Wars, donde, bueno, hay un enfrentamiento entre el personaje antagonista de la saga original, que es el Sith Darth Vader, y su hijo, Luke Skywalker, bueno, donde todavía no sabía que era su hijo, donde la gente recuerda que en la escena donde están peleando y Darth Vader le confiesa a Luke que es su padre, la gente recuerda la frase de esta forma: Luke, yo soy tu padre. Cuando si vemos el video original, si eres una de las personas que lo recuerda de esa forma, déjame decirte que eres víctima del efecto Mandela. En la versión original, que voy a dejar aquí en la descripción del video, también voy a poner esa parte y van a ver la frase original, donde solo se menciona Luke, donde no se menciona Luke, sino que menciona, perdón, Darth Vader dice lo siguiente: yo soy tu padre, sin el Luke. Cosa curiosa, porque si vemos la película de Toy Story 2, es una película infantil, hay una parte en la que el antagonista enemigo de Buzz Lightyear, que es el malvado emperador Zord, se está enfrentando a él en un elevador, y bueno, en esa parte, por ejemplo, recrean como una forma de tributo a Star Wars esta escena, donde justamente, bueno, Star Wars, también la voy a dejar aquí en la descripción del video, donde Buzz Lightyear le dice: no, jamás, tú mataste a mi padre, ¿no? Le dice, como en la película de Star Wars originalmente, y Zord le contesta: no, vos, yo soy tu padre. Es decir, vuelve a poner esta parte de un nombre, del primer nombre del singular, ¿no? Cuando en la escena original no aparece, en la escena original de Star Wars. De hecho, pensarán que yo lo digo de una reedición de las que ha habido de Star Wars. No, de hecho pueden buscar la versión fílmica de la original de 1980 y se van a dar cuenta que la frase en primera persona no aparece, sino simplemente dice: yo soy tu padre. No dice Luke, yo soy tu padre. Eso es algo muy interesante. Incluso también en un capítulo de Los Simpsons, de las primeras temporadas, donde Lisa le rinde homenaje a Encías Sangrantes, que es el saxofonista con el que ella aprendió a tocar el sax. Cuando muere Encías Sangrantes, ella compra el disco de Encías Sangrantes y lo lleva a la radio. Y bueno, se aparece una nube, ¿no? Donde, al estilo del Rey León, ¿no? De la película del Rey León, donde aparece la imagen de Encías Sangrantes, donde él le menciona, ¿no?, a Alicia y le agradece. No obstante, después de que aparece Encías Sangrantes, aparece justamente Mufasa, el padre de Simba, ¿no? Y dice esta frase, ¿no? También debes de vengar mi muerte, Simba. Y después aparece Lord Vader, es decir, Darth Vader, diciendo lo mismo: Luke, yo soy tu padre, ¿no? Es decir, ¿por qué recordamos que se haya dicho de esa forma cuando en la versión original solo dice yo soy tu padre, no dice Luke, yo soy tu padre? Entonces, ese es un efecto Mandela que podemos apreciar ahí. Ya sé lo que están pensando, dirán: bueno, es un caso, ¿no? Bueno, voy a poner otro para que se den una idea. En la canción We Are the Champions de Queen, podemos escuchar el estribillo, ¿no? De We are the champions of the world. Si ustedes escuchan la versión, hay una parte que al final nosotros recordamos esa frase, ¿no? Of the world. En muchas versiones originales solo llega hasta We are the champions. O sea, because we are the champions. Y termina la canción. Pueden buscarlo, también lo dejaré aquí en la descripción del video si gustan. Pero es algo interesante, ¿no? El tercer caso: ¿cómo recordamos el logo de Volkswagen, ¿no?
¿Cómo recordamos el logo de Volkswagen, ¿no? Bueno, el logo de Volkswagen tiene una característica que pareciera como una W, ¿no? Es decir, el símbolo parece una W. No obstante, en la parte del medio tiene como una especie de franja que lo divide, aunque mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Esa es otra parte del efecto Mandela. Una más famosa en los juegos de mesa, ¿no? Alguien, yo creo que ha jugado alguna vez o ha visto juegos de Monopoly. ¿No? ¿Cómo imaginamos al señor de Monopoly? Este señor chaparrito con un sombrero de bombín, un monóculo en el ojo, un traje, un frac negro, ¿no? Con chaleco y blanco. Es la forma en que lo recordamos, ¿verdad? Pues déjenme decirles que en la versión original, ese Monopoly o ese personaje no utiliza un monóculo. De hecho, un monóculo no jamás lo utiliza. Esa es otra parte del efecto Mandela. Uno en la literatura que a mí me hace muy interesante, que se puede ver en las películas, es el de Blancanieves. Si ustedes han visto la película de Blancanieves, la de Disney, de Walt Disney, de 1937, obviamente con las ediciones nuevas, pueden ver que hay una parte en la que, bueno, se hace famosa la frase espejito, espejito, ¿no? O mirror, mirror en inglés. De hecho, en la versión de los hermanos Grimm, tanto en la versión de Walt Disney, jamás aparece la palabra espejito, espejito. Y es algo curioso porque en 2013 hay una película protagonizada por Julia Roberts donde la película se llama de esa forma, Mirror, Mirror, aunque tampoco se menciona en la versión original. No obstante, mucha gente recuerda esa frase como algo característico del cuento de la película. Y otro ejemplo también, por ejemplo, sería el de Mickey Mouse. Nosotros recordamos seguramente a Mickey Mouse, ¿no? Cómo se viste. Mickey Mouse con zapatos amarillos, su típico short rojo, sus botones, ¿no? Y tirantes, ¿no? Pues déjenme decirles que Mickey Mouse jamás ha usado tirantes. Otra parte del efecto Mandela. Yo sugeriría que pudieran ver, si pudieran, esta película de Nemo Nobody o Mr. Nobody, también podría ser muy aplicada al efecto Mandela, al igual que la película de Donnie Darko, sin mencionar también otros ejemplos que dejaré en la descripción del video, pero es interesante, ¿no? Pareciera que estamos viviendo en un multiverso, entre varios multiversos. Y recuerdo una anécdota que leí justamente que menciona Stephen Hawking en el libro de Breve Historia del Tiempo, cuando él menciona una participación que tuvo en Cambridge, durante una conferencia que él dio en los años 80, perdón, en el año de, si mal no recuerdo, creo que fue en 2015, me parece, una de las pocas y de las últimas apariciones de Stephen Hawking en los recintos académicos, donde el mismo Stephen Hawking lo menciona en el libro de Breve Historia del Tiempo, que una chica le preguntó algo que nadie había preguntado hasta ese momento, una pregunta fuera del contexto de la ciencia, ¿no? Para muchos, ¿no? Pero Stephen Hawking le dio un sentido y lo hizo quedar y embonar, como obviamente Stephen Hawking sabe, donde la chica le preguntó qué opinaba él sobre la separación del grupo One Direction, un grupo juvenil de jóvenes, de chicos, ¿no? Y bueno, la gente empezó a reírse, obviamente, ¿no? Y algunos inclusive hasta a enojarse, porque cómo era posible que ella preguntara eso a este gran físico inglés, ¿no? Pero bueno, algo interesante es que Stephen Hawking dijo, es que es una muy buena pregunta. Tal vez, dice, a lo mejor en un multiverso, en una realidad del efecto Mandela, dice, tal vez siguen tocando juntos. Tal vez en otra realidad incluso tú estás casada con uno de ellos. O eres novia de uno de ellos. Es decir, ¿cómo podemos saber que esta realidad es la única? ¿Cómo podemos decir que lo que hacemos es lo único que vemos? Cuando estos ejemplos que les pongo son la prueba fehaciente de que la gente recuerda las cosas de otra forma. Entonces, esto nos lleva a una discusión filosófica sobre los viajes del tiempo, ¿no? Que se enlaza con justamente el tema que estamos viendo del efecto. Espero les haya gustado este video. Bueno, pueden dejarme las críticas que ustedes consideren, ¿no? Algo interesante es que, bueno, nosotros estamos en un constante cambio. Tal vez, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? ¿Cómo recordaremos esto, ¿no? ¿Cómo empezó la enfermedad? Posiblemente en un futuro distópico, en una realidad paralela, seguimos siendo nosotros, ¿no? Y el virus ha terminado. Lo que esperemos que pase en unos meses. Me despido de ustedes. Les deseo lo mejor siempre y, bueno, recordando siempre que su concentración termina su vida.